Acuérdense de aprovechar y hacer la pausita activa ahí para que estén bien atentos ahorita a la explicación. Muchachos, me hacen el favor, me escriben ahí en el Zoom el nombre completo y el código, por favor. Porfa, me acuerdan más o menos en unos 15 minuticos a más tardar lo de guardar la sesión anterior. Ingeniero. Sí, cuénteme. Y en esa isometría hidráulica, de pronto los bloques, ¿cómo se los trabajaría para los accesorios? Ya se los muestro bien acá cómo es. Para esto, para la hidráulica, no es que tengan unos bloques específicos, ¿sí? Aquí sí perfectamente ustedes pueden manejar lo que es la simbología. Entonces, simbología como cuál, como la que vimos en la clase anterior. Ahí tienen un poco de simbología que perfectamente pueden trabajar para sus planos, ¿sí? Sin necesidad de que sean los bloques propiamente dichos. Para los que de pronto no saben a qué nos referimos como bloques, ahorita que les esté explicando más tarde algo que tiene que ver con la parte sanitaria, van a ver cuáles son los bloques. Por ejemplo, para lo que es la tubería a presión, es decir, la de agua potable, a la que le vamos a hacer obligatoriamente la isometría, el plano isométrico, ustedes pueden hacer toda la simbología como si fueran líneas, es decir, como lo estamos observando allí en el plano. Mientras que eso sí se lo recomiendo, es que lo que tenga que ver con la parte sanitaria, sí lo hagan mínimo con las medidas básicas de una vista en planta de las tuberías. Es decir, si es de 4 pulgadas, pues la medida de 4 pulgadas. Si es de 2 pulgadas, así mismo. Y los accesorios, ustedes tienen, pero eso sí mínimo para AutoCAD, un poco de bloques de todos los accesorios comerciales que manejamos en Colombia, ¿no? En Colombia. De pronto en otros lugares ustedes pueden encontrar otras cosas que
que aquí no, pero les aseguro que en Colombia lo que tiene que ver con la parte hidrosanitaria está muy, pero muy bien desarrollada, no tienen nada que envidiarle a otro país, por lo menos en esa parte de accesorios que se encuentra. Entonces, para lo que tiene que ver con la tubería hidráulica, perfectamente con líneas y ese tipo de, digamos, de combinaciones. Un codo, para el caso, ¿sí? Un codo, si estamos viéndolo de pronto, si fuese un perfil o un corte, pues se nota que es un codo y tiene las lineecitas que demarcan más o menos ese tipo de codo. Pues habría que especificar de qué es, si es de 90, si es de 45, como sea. Por aquí tenemos, si estamos haciendo lo de la vista en planta, perfectamente de esta forma. Y esos mismos son los que observamos aquí en el plano. Miren, como estos. Pero aquí en planta, por ejemplo, esto es una T. Noten ahí, simplemente ustedes lo pueden convertir en bloque si ustedes quieren, como para después simplemente, si están trabajando AutoCAD, pueden llamar a ese accesorio de una vez. Lo denominan T, digamos, de tantas pulgadas y lo siguen llamando cada vez que tengan de ese tipo de tubería. O simplemente hacen la remarcación simulando lo que vendrían siendo las salidas de la T. Es decir, ¿qué significa esta rayita, esta rayita y esta rayita? Ya se los muestro. ¿Sí observan ahí la T? Sí, señor. Ok, para el caso la voy a acomodar tal como lo estamos observando en este momento en el plano. Entonces, en este momento la T está de esta forma, ¿sí? Entonces, la línea que tiene por la parte de encima está simulando precisamente esta salida, ¿sí? La línea que tiene por acá está simulando esta salida, como si tuviese una especie de campanita, pero los que son los accesorios hidráulicos no tienen campana, ¿sí? Ellos sí son tal cual una sola medida, es decir, no se nota un sobresalto en la parte final de ellos, mientras que lo que son los accesorios de la parte sanitaria normalmente sí lo tienen. Ya les muestro. Por ejemplo, para un codo, esto es lo que se denomina campana. Este resalto, esta diferencia que tiene, eso no lo tienen los accesorios que son hidráulicos, ¿sí? Entonces, ahí simplemente es como para simbolizar de que venía una T y más o menos, pues las mismas medidas que tiene, la misma medida que tiene acá, acá y acá, pues son las mismas donde colocó las lineecitas, como para demarcar que tenía una T. Eso en ese caso, lo mismo para los codos. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, un codo. Más arriba tenemos otra T y esta, pues para cómo está, simplemente sería de esta forma, tal cual, como está allí. Por aquí ya tenemos un codo. Ajá, vamos a ver un codo. Ahí tal cual como lo están viendo. Miren, tal cual como se observa ahí en el plano, en la vista en planta, ¿sí? El que está en la vista superior. Tiene la tubería, tenemos el codo y continúa la tubería en la otra dirección. En este caso en particular, un codo de 90. Noten, una vez más, aquí no tiene ningún sobresalto, ninguna campana, ¿sí? Él sí es solo una sola medida a lo largo. Entonces, ahí lo único que está simbolizando la rayita abajo es esta parte, ¿sí? Que hasta ahí llega, ahí inicia el codo, y por este lado, que ahí termina el codo, simplemente. Entonces,
en ese caso en particular, ¿qué tenemos por aquí? Ajá, dice codo de 90, es decir, aparte una especificación para saber de qué estamos, a cuál tipo de codo nos estamos refiriendo, ¿sí? Supongamos que este es un codo de 90 y obviamente las dimensiones varían bastante, este es de media, pues viene la tubería y sale por acá. Pero miren que siendo de pronto de mayor diámetro, sigue sin tener ninguna campana. Los accesorios que son hidráulicos, es decir, para agua potable, los que trabaja la tubería a presión, no tienen campanas. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Sí, cuénteme. En ese caso está pasando el codo ese por el muro. No, señor. Esto en simbología, pues Esa es como lo ok. estábamos viendo, pues Sí, parece un sí, muro, sí. pero no. Esto es precisamente la lavadora. ¿Sí? Y Ah, ahí listo. sí, debajo de la lavadora perfectamente puede ir. Sobre todo, ojo, tampoco es que las tuberías estén por encima del piso, ¿no? Las tuberías normalmente, por donde están atravesando, es por la parte del antepiso, ¿sí? Por la parte del antepiso. O en la parte de, si es una placa de entrepiso, también de pronto o están por debajo de la placa o en la parte del antepiso por encima de la placa, ¿sí? Por encima de la plaquita. Normalmente es así. Ya eso que de pronto la tubería esté atravesando, por ejemplo, en una placa billetería, no, para nada. Eso no es válido para nada. Es decir, si no se los acepto, por ejemplo, de algo que ni siquiera está atravesando, sino que lo tienen por encima, mucho menos que lo esté atravesando. Eso sí es fundamental y obviamente que yo sé que ustedes lo van a identificar muy bien, por ejemplo, cuando estemos en un parcial, si es que yo les doy como para díganme de pronto todos los errores que tiene ese plano, ¡pum!, ustedes los van a poder identificar. O por lo menos esos sí definitivamente no los van a dejar pasar. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, mira, tenemos esto que es una mariposita. Miremoslo aquí en esta simbología y es la que por lo menos les puedo recomendar. Miren, son válvulas, ¿sí? Son válvulas. Eso es lo que simboliza como ese corbatincito que tienen ahí. Y ahora, esa representación gráfica, ¿a qué hace referencia? Ya se las enseño. For example, ¿sí? Ese simbolito, lo que está representando es que existe una válvula, es decir, un cierre, una llave de corte, y que normalmente nosotros la vamos a utilizar para cerrar un circuito de cualquier parte de aparato sanitario. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si tenemos en una configuración de un baño, lavamanos, inodoro, ducha, pero tenemos de pronto otros 3 baños o otros 4 baños en la misma casa, una cocina, un patio de ropas que tendrá muy seguramente lavadero, lavadora, y de pronto otras cosas que necesiten específicamente la instalación de agua potable. ¿Para qué se hace esto? Precisamente las zonas donde se tienen los aparatos sanitarios, pues son las susceptibles de que en algún momento tengan que hacérsele alguna reparación. Eso es normal, es común. La gran mayoría de las veces tiene que ver con lo que son las llaves, ¿sí? Por lo menos en los lavamanos, en los lavaplatos es común eso. Entonces, para no, digamos, que para realizar ese mantenimiento o esa reparación tengan que quitarle el agua a toda la casa, es decir, que nadie se pueda bañar de pronto en los otros 2 o 3 baños que tengan, o nadie pueda utilizar en ese momento lavaplatos, o nadie pueda, digamos, ponerse a lavar en ese momento, porque tienen que reparar o hacer un cambio, por ejemplo, de lo que se vendría siendo una manguerita de conexión al lavamanos o al lavaplatos. Típicamente esto está ahí siempre lo primero que se daña.
muy económico, pero pues hay que repararlo. Y si hay que quitarle el agua a toda una casa y entre más grandes y más circuitos hidrosanitarios tenga, pues más problemas va a ser. Oh, recuerden lo de los micrófonos ahí, que no les vaya a pasar lo de Lorena. Ingeniero, y para grabar la clase, nos ¿Perdón? dijo que le recordáramos. Ay, sí, gracias. Correcto. Listo, muy bien. Entonces, ese simbolito está refiriéndose a ese accesorio que les estaba mostrando. Ahora miremoslo y apreciémoslo de nuevo aquí en lo que son los planos. Entonces, por acá, pues no se nota realmente porque nosotros, ojo, no vamos a generar que esas llaves de corte, ¿sí?, que perfectamente también pueden ubicarse en el piso, ¿sí?, perfectamente, pero no lo vamos a hacer en nuestras construcciones. Esta normalmente se utiliza, es justo cuando estamos, digamos, pasando de donde está ubicado el medidor, y recordemos que el sistema normal es la distribución del acueducto se deriva al medidor, y del medidor de ahí para adentro es que nos compete en esta parte del diseño hidrosanitario de las edificaciones, ¿sí? De ahí para adentro. Del medidor para afuera se entiende la empresa prestadora del servicio, en este caso, de acueducto. Si fuese el alcantarillado, pues del alcantarillado. Normalmente son la misma empresa. Entonces, en ese caso, esto perfectamente sí se puede colocar así, horizontal, abre o cierra según sea el caso. Pero, ¿qué ocurre si nosotros esto lo estuviésemos colocando en el piso, también dentro de la habitación o dentro de la sala o dentro del hall de acceso o en cualquiera de los recintos que estén configurados en la edificación? Primero, notarán ustedes, ¿sí?, notarán la mínimo, lo que vendría siendo la altura de ese elemento. Es decir, que esto tampoco, primero, no puede quedar sobresaliendo. Segundo, esto no puede quedar hueco, que cualquier persona le meta el pie y termine partiendo esto o termine sufriendo algún accidente. Esto va acompañado siempre de alguna tapita, algo, ¿sí?, algo que protege este elemento. Igualmente, cuando lo estemos colocando de manera vertical o horizontal, pero en el muro, también van a ir con una tapita, ¿sí? Normalmente es un pequeño remarquito para, digamos, apariencia estética. Y simplemente se abre la puertica y se abre o se cierra el sistema. Si nosotros hiciéramos eso en el piso, en la distribución normal, es decir, por ejemplo, por acá, ¿sí?, por acá, por ejemplo, Profe, qué pena. ¿sí? De casualidad, eso que usted estaba diciendo de que una persona mete el pie acá en la casa, lo hicieron al frente y un vecino llegó a averiguar, así a ver, y metió el pie y se rasguñó bastante debajo de la Bueno, almohadilla. no estoy siendo, exagerado cuando les digo que eso puede pasar. Claro que sí. Sí, o sea, apenas ustedes generen de pronto una grada con una medida muy bajita o muy alta, normalmente siempre eso deriva en algún accidente. Si ustedes generan algún tropezón, eso alguien se va a accidentar en algún momento, o uno o cualquier otra persona.
Y más si uno le deja algún hueco y algo que normalmente pues se puede enredar, ¿sí? Se enreda cualquiera, pues los que tengan mayor habilidad o mejor resistencia en su contextura ósea, pues de pronto lo resisten, pero hay gente que no. Entonces pueden derivar en un problema gravísimo por una tontería simplemente de estar ubicando las cosas donde no son. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, de estar ubicando estos elementos en el piso, pues igual de todos modos necesitamos una tapa. Y esa tapa de entrada ya va a generar algún tropezón precisamente con el que esté de transeúnte por ahí. Entonces, pues vamos a evitar todos esos problemas. ¿Cómo? Haciendo que estos elementos que sí los necesitamos, los requerimos para poder cerrar lo que son los circuitos hidrosanitarios, si estén, digamos, en el muro. Ahorita más adelante vamos a entender por qué en el muro, y yo la vez pasada más o menos les expliqué por qué de pronto en la parte entre el vértice del muro y el piso no servía. Entonces imagínense, si eso era solamente con una tubería, que hacer una regata en esa zona era bastante complicado. Ahora imagínense algo como esto. Más aún, porque quién o cómo van a acomodar realmente una llave de corte en esa posición inclinada entre un muro y un piso. Y más aún de lo que les alcancé a mostrar, que prácticamente podría generar algún tipo de volcamiento. Es decir, podría presentarse algún aplastamiento sobre esos elementos. Pues todo accesorio va a ser más susceptible de problemas y sobre todo de que se presenten fugas. Entonces vamos a evitar todo eso colocando las cosas donde yo les recomiendo, ¿sí? Se las recomiendo no porque, ay, quiero tirármelas de no sé qué, no, porque realmente es para que se eviten problemas a futuro. Y todos los problemas o son de accidentes, muertes o billetes. Ninguna de las tres a nosotros nos sirve, ninguna. Entonces vamos a evitarlas. ¿Entendido? Entonces, ojo, esto también, estos accesorios, nada de estar colocando, por ejemplo, maripositas, es decir, corbatincitos como esos, que se noten por acá. Voy a poner un ejemplo. Talento. Entonces, hagámosla fácil. ¿Sí? Si llego a ver que ustedes están colocando esto ahí, eso lo que me está indicando es que esta tubería, mirándole en planta, está de esta forma. Es decir, que un elemento como estos, una llave de corte, la vamos a estar observando. Ahora imagínense que ustedes la parte superior están mirando hacia acá, la estarían observando de esta forma, ¿sí? Una llave de corte. Y pues ya sabemos de que ahí en el piso eso no sirve. Entonces, esto no.
prohibido. ¿Sí? Nada de eso. Ingeniero, pero por fuera de la vivienda, en caso de que se utilice como, ¿cómo qué? Para cortarle el circuito a toda la casa. Sí, sí, y si es necesario por si hay algún problema muy grande, pero normalmente uno no debe hacer eso. Entonces, una vez más, por ejemplo, en este ejemplo, vamos a volver a mirar el plan. En este ejemplo, tenemos, ahora sí salió la línea, un baño por acá, otro baño por acá, una cocina por acá, una lavadora por acá, otra cocina por acá, o un lavadero por acá. Si nosotros cortamos el sistema aquí, es decir, que sí lo podemos hacer perfectamente, ubicar aquí la llave de corte y normalmente hay que colocarla, ¿sí? Por si algún problema aquí de pronto con el medidor sobre todo. Nosotros casi siempre esa es la que mantenemos abierta, ¿sí? Es decir, así como se encuentra esta, si es que es de palanca. Las palancas, usted sabe que si eso está abierto, porque la palanca está exactamente en el mismo sentido de la tubería. Cuando esté perpendicular o movida, quiere decir de que está cerrada o está cerrando totalmente, más o menos cerrada o cerrando totalmente el sistema, ¿sí? Esto es que está abierto. Entonces, para el caso, normalmente ahí siempre se ubica, pero casi siempre la tiene uno abierta. Muy difícil, muy raro que uno la tenga que cerrar. Y si la tiene que cerrar porque, por ejemplo, se nos dañó, digamos, este lavamanos, pues vamos a dejar sin que puedan utilizar un baño completo. Es decir, en ese momento nadie se va a poder duchar. Nadie va o podrán utilizar el inodoro, pero no se va a recargar el tanque. El lavamanos no lo van a poder utilizar. El lavaplatos tampoco. La lavadora tampoco. Esta cocina tampoco. El lavadero de atrás tampoco. Solamente por reparar aquí esto, entonces no tiene sentido. Por eso la idea es que cada circuito hidrosanitario se cierre. Y ahora vamos a identificar aquí cuáles serían o a qué me refiero con esos circuitos hidrosanitarios. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver, todo lo que sea, digamos, dentro de un baño, ya sea que tenga, sea un baño completo, es decir, con lavamanos, inodoro y ducha, o que sea medio baño, que es solamente lavamanos e inodoro, que casualmente es el típico en las casas de 2 pisos, que ubican debajo de la escalera, que no ocupa mucho espacio, y se configura como el baño social. La mayoría de las veces, sobre todo en los diseños últimos que se han desarrollado, por la configuración de poca área, ¿sí? De un lote relativamente pequeño, pero que genera una buena espacialidad, es decir, sirve. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un caso. Este baño, este medio baño, tenemos un lavamanos, tenemos un sanitario y están debajo, eso que ven ahí punteado, es lo que viene siendo una escalera, ¿sí? Esa es la escalera. Por ahí, debajo, quedó muy bien la entrada para ese baño social. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí este medio baño, entonces eso será un circuito. Es decir, allí haremos una configuración de distribución hidráulica para poder cerrar ese circuito. Es decir, que no haya que quitarle el agua a toda la casa si es que hay que hacer alguna reparación específicamente ahí. Es decir, cerramos ahí en esa distribución y pues todo el resto de la casa, es decir, el otro baño, la lavadora, el otro lavaplatos, la otra cocina, el otro lavadero, perfectamente los podemos seguir utilizando.
¿Cuál otro circuito hidráulico hidrosanitario encontramos ahí? Pues el otro baño. Entonces, el otro baño sí es un baño completo. Tenemos el lavamanos, tenemos el inodoro y tenemos la zona de la ducha. Cuando me refiero a la zona de la ducha es porque por aquí tiene que estar la regadera, ¿sí? La regadera de la ducha es para que, digamos, genere el chorro del baño. Obligatoriamente tiene que tener alguna conexión hidráulica de agua potable a la parte de la llave y a ese sistema de regadera. Entonces, hace parte de los aparatos sanitarios que requieren de alimentación de agua potable. Bien, entonces ya tenemos dos circuitos. Quiere decir de que por acá va a haber una llave de corte mínima, una. Acá tendremos mínima otra llave de corte para cerrar ese sistema. Entonces, aquí de nuevo, lo que estamos analizando con el otro. Por ejemplo, que lo que haya que cambiarle es la regadera o se dañó típico, también es de, digamos, por el uso, se daña muy fácil lo que son las llaves de las duchas. Entonces, bueno, hay que cambiarla. Le vamos a quitar el agua a toda la casa porque hay que cambiar eso. Lo que haya que demorarse, lo que sea mientras seca esa reparación. No, ¿para qué? Entonces, perfectamente, una llave de corte. ¿Que me cierre ese baño? Sí. Digamos que en ese momento sí no se va a utilizar el lavamanos, el inodoro y la ducha. Bueno, sí, pero pues en este caso tenemos otros elementos. Bueno, pero por lo menos sí vamos a tener agua en el lavaplatos, vamos a tener agua en la parte del lavadero, en la parte de la lavadora. Es decir, no queda absolutamente sin agua la casa. Muy bien. ¿Qué otros circuitos encontramos? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el lavaplatos. Normalmente en la cocina solo tenemos uno, normalmente. Si es el caso de que en la nevera, hay algunas neveras que tienen conexión directa de agua potable para que generen, digamos, tengan la producción de hielo, pues habrá que hacerle alguna conexión. Pero eso es un caso particular. El cliente nos lo dirá o el diseño arquitectónico hablará de que, ojo, no, aquí tenemos diseñado para que siempre tengan neveras que tengan producción de hielo. Bueno, entonces sabemos que habrá que dejar alguna conexión allí. Pero de ser el caso, lo típico es que solamente tengamos una conexión de agua potable, una alimentación de un aparato sanitario en la cocina, lo que respecta al lavaplatos, ¿sí? Entonces, por acá, esto debe ser el lavaplatos. Observémoslo aquí en la isometría. Uy, qué pereza. Ojito. No vaya a caer de la cama. Listo, tenemos el lavaplatos. Como solo tenemos ese, no es que lo vayamos a obviar, no, es un circuito. Sea que tengamos que alimentar alguna nevera o sea que no. Por eso aquí se observa una de esas llaves de corte, ¿sí? Pero la tenemos ya en el muro. Es decir, si se nos daña el lavaplatos, y el lavaplatos sí que es uno de los aparatos que más hay que hacerle reparación. No sé si de pronto les haya tocado en sus hogares o se hayan dado cuenta, pero es típico que en unos 2 o 5 años casi siempre hay que hacerle algún cambio a lo que son las llavecitas del lavaplatos. O si son de esos hogares donde les gusta estar renovando y ponerse como a tono con las nuevas tendencias de la moda en materia hidrosanitaria, pues buscan un lavaplatos más chévere, ¿sí? Las cocinas es de lo que más uno genera remodelaciones a lo largo del tiempo, al igual que los baños. Entonces, allí también van a colocar eso, así sea solamente el lavaplatos, ¿sí? Así sea solamente el lavaplatos. Entonces, por ejemplo, como si tuviésemos algo así. Viene la llave de corte, continúa y pues va a llegar hasta donde tenga que tener, digamos, la conexión
ya sea una llave o dos llaves, para lo que se vendría siendo el lavaplatos, ¿sí? Pero con esto podemos cortar el sistema y poder reparar todo lo que tenga que ver con la parte del aparato del lavaplatos, ¿sí? Sin quitarle el agua, es decir, ahí podemos seguir utilizando los dos baños, el medio baño y el baño completo, la lavadora, el lavadero de atrás, perfectamente. Esa es la idea y esa es la esencia de esto. Muy bien. ¿Qué otro circuito hidrosanitario tenemos ahí? Por ejemplo, si aquí tenemos lavadora, ahí también vamos a generar una. De hecho, por aquí medio dice que hay algo. Vamos a observarlo en el isométrico. Miren, venimos. Voy a ampliar acá. Miren la que estoy señalando aquí, ¿sí? Miren cómo se configura también allá, como para que entiendan que es el mismo recorrido, es el mismo plano, solo que en vista isométrica. Pero esta es la que ya no vemos allí. Allá no se refleja nada porque como es en vista en planta, pues las elevaciones no me salen. Aquí, miren, encontramos otra llave de corte de esas, también ubicada en la parte elevada del muro. Es decir, allá hay que hacerle una cajita. La vez pasada yo les mostré en alguno de los SketchUp como una especie de cuadradito más hondito, precisamente es para la ubicación de esos elementos. Así tal cual como se observan ahí. Muy bien. ¿Qué otro elemento encontramos acá? Atrás, el de lo que tiene que ver con el lavadero y por acá la otra cocina. Entonces por acá tenemos el otro lavaplatos en la cocina y miren que también tiene su llavecita de corte. ¿Sí? Otra configuración, que se añade ese lavaplatos, no se quede sin agua todo el resto. E igualmente lo que es el lavadero. Miren, el lavadero tiene su propia llave. Aunque aquí ella también tiene su llave de salida normalmente, pero eso es lo que normalmente se daña. Entonces, para evitar ese problema de que tengan que cerrar desde prácticamente el medidor, cortar todo el agua a la casa para hacer una simple reparación, para eso se utiliza esto. Adicional, ese tipo de sistemas ayudan a mantener muy buena presión en el sistema hidráulico de la distribución de ese apartamento o de esa edificación. También sirve muchísimo para eso. Muchachos, ¿alguna duda hasta ahí? Igual vamos a seguir ahorita todavía moliendo más ese tema para que a nadie le quede ninguna duda. Profe, Todos nos ya vamos escribieron el nombre y el código ahí en el chat. Sí, señor. Listo. Esto que tenemos por aquí, esto lo vamos a observar en todas donde se ubicaron esas llaves de corte. Por acá dice adaptador macho de media, válvula de bola o mariposa o de estas de palanca, ¿sí? La que sea. A mí personalmente me gustan más las de palanca. Y el adaptador macho de media. ¿Por qué eso? Porque resulta y acontece que este elemento, este accesorio, él de una vez es hembra. Ya se va a cortar esta sesión, ya les envío el nuevo link. Aprovechen para hacer la pausa activa